Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Lucas Gabriel Sigüenza y en esta ocasión me encuentro presentando la resolución que pude llevar a cabo para el proyecto de recuperativo del primer parcial de laboratorio. Así que, sin más dilatación, procedo a la presentación-explicación. Se nos fueron otorgados esta serie de consignas en las que se indagará posteriormente en la resolución con un archivo CSV que poseía datos informativos sobre personajes de Dragon Ball Z. Se importaron estos módulos como bien elegible, esta biblioteca, y de esta biblioteca adquirí particularmente el método readas. Creé mi propio archivo para poder almacenar mis funciones, al cual nombré en este archivo donde las voy a aplicar función. Bien, y también importé el módulo OS para poder ir limpiando la pantalla a la hora de imprimir. Voy a hacer un breve repaso de cada una de las funciones, así que están todas documentadas de todos modos, así que es perfectamente legible y entendible la funcionalidad de cada una. Bien, leer CSV consiste en, a través de la apertura y a través de la estructura de control with, abrir un archivo CSV para su lectura y crear una lista a partir de este. Normalizándola con los métodos de string que son presentados acá en la función. A esa lista que nosotros acabamos de filtrar, tras un estudio de la misma, logré identificar que coincidía con una serie de claves de un diccionario, las cuales serían ID, nombre, raza, etc. Están representadas acá. Entonces decidí crear una lista de diccionarios para el archivo CSV que se nos fue otorgado, por lo que cada personaje posee su propio diccionario con claves y valores distintos, pero siguiendo esta estructura. Normalicé los datos de los valores de habilidades con este método de string. Finalmente, y continuando con las funciones, contar características. Y en esto quiero hacer un pequeño inciso. La función contar características considera que nosotros tenemos una lista de diccionarios, los cuales para cada personaje tienen una clave y un valor en distintos atributos, así que su función es, para un valor de esa clave, crear un nuevo diccionario donde ese valor pasa a ser una clave. Y posteriormente ir por cada vez que se coincida ese valor con otro de la misma lista, que sean el mismo, sumar 1 a la cantidad de coincidencias que será en este caso los valores de esta clave. Así que, ¿cómo se realiza esto? Bien, se normaliza la lista que se les ha dado por parámetro, asegurándose de que no existan ni claves ni valores que posean este valor, válgame la redundancia, a través de la función map con una función lambda que tiene esto por condición. Al ser map una función de orden superior, se debe castear su tipo de dato a list para poder trabajar como si fuera una lista, que lo es. Después, en nuestro retorno de función tendremos aplicada la función de orden superior también readas, la función lambda con un acumulador y elementos, y lo que se hará con este operador de acá es combinar los diccionarios del acumulador con el diccionario de elementos. Entonces se declarará a los valores de la clave en específico de la iteración de esta lista, se los declarará como clave y se les irá sumando 1 a cada una de las coincidencias que se den, inicializándolo siempre como 0 y sumándole 1. Bien, esto dentro de la lista normalizada y declarando el diccionario como un diccionario vacío para empezar. Esto nos devolverá el diccionario de características. Bien, la siguiente función importante que veremos es formatear diccionario, cuya principal utilidad se encuentra en esta línea de código y consiste en transformar nuestro diccionario en una cadena de strings que sea más prolija de imprimir en la consola. También tiene la particularidad de cambiar un valor vacío por una clave vacía por una clave de no tiene. Comparar condiciones con dos retornos mediante un índice se encargará, como bien dice su nombre, de ingresar una información mediante un input, la cual buscará coincidir con unos valores de una determinada clave que le ingrese. Todo esto a través de la función de orden superior filter,
para la cual también se tendrá que castear en forma de lista. Realizada ese filtro, válgame la redundancia, se utiliza esa lista auxiliar para poder aplicar la función readAs y crear una cadena de strings que posea los elementos de las claves que estoy buscando y almacenando al final la clave que utilicé como índice. Todo esto con un salto de línea, declarando como valor inicial que no se encontró ninguna coincidencia para el determinado caso. Bien, a partir de acá, si no me equivoco, la lógica empezará a repetirse, pues acá mismo se emplea la misma lógica de la función anterior, función filter, función lambda, condición para que coincida en un determinado valor y la lista. Se aplica la misma lógica que acabamos de ver. Listar números filtrados. Esta función se encargará de, para una cadena de strings, aplicar la expresión regular split dividiendo en todos los caracteres no alfanuméricos. Después se filtrará en una lista aparte aquellos valores productos de la lista resultante de la expresión regular split. Se filtrará todos aquellos que son dígitos en una lista. Posterior a eso, listar agrupando una característica. Esta función en su síntesis, en su sintaxis, reproduce la misma lógica de contar características, así que no me detendré a explicarlo. Con la particularidad de que en vez de sumar una unidad por cada vez que se itera, suma el valor de otra clave de ese mismo diccionario. También normaliza para la clave que va a utilizar como índice, la divide en el caso de poseer un guión medio y evalúa dentro de las dos caracteres divididos por el guión si coinciden con otro valor de la misma clave para poder sumarle la clave que estamos utilizando como valor a las claves que estoy utilizando, a los valores que estoy utilizando como claves. Espero no haber sido muy confuso. Se verá más esclarecido a la hora de presentar la resolución. Filtrar personajes de Dragon Ball Z por raza y habilidad. La única función propia de este proyecto. Y aplica métodos que ya hemos visto anteriormente, con la única particularidad de que una vez filtrada la lista se aplica esta eliminación para esta patrón en los valores de habilidades, creando así la clave y el valor de habilidades restantes y de habilidades. Para que esto sea posible se aplica el método strip de strings. Todo esto se añade a una nueva lista de diccionarios donde se guardan los elementos filtrados. Voy a correr un segundo la cámara para poder cerrar esto. Bien, continuando. La función filtrar tres elementos listados. Esta repite de nuevo la misma lógica anteriormente vista a través de la función filter, creando una función lambda y buscando una coincidencia con un valor. Así que no ahondaré más en explicarlo. Solamente crea una lista de diccionarios que posee el índice y tres claves que se están buscando para añadirlas a una lista que se retornará posteriormente. Ordenar personajes por atributo. En la consigna se nos solicita que al ser true el orden sea ascendente y al ser false sea descendente, cosa que contradice al parámetro reverse de la función sorted que se fue empleada en esta resolución. Pero bueno, pese a eso se encontró una alternativa mediante la estructura iterativa de if-elif. Bien, todo esto nos devuelve una lista ordenada acorde a la lista que se le otorga inicialmente, a la clave que se declara como medio de búsqueda y en el orden que se le fue precisado. Generar código de personaje consiste inicialmente en replicar esta estandarización que se nos fue dada como consigna. Una vez, para poder replicarla, se aplica esta estructura de control de if-elif-else y después se determina cuál es el valor máximo en la lista de diccionarios en el diccionario que se les ha otorgado para que trabaje la función. Posteriormente se calcula cuántos caracteres tiene los 3/4 iniciales de la estructura,
se calcula cuánto es eso numéricamente al castearlo con un int, y finalmente se le anidan para que coincida con la estructura de 18 caracteres, se le resta a el total que se tendrá que llenar de ceros para completar el relleno de ID, se le resta la cantidad de caracteres que tiene la estructura. Finalmente esto nos retorna el código solicitado. Después la función buscar elemento listado es aquella que creé para poder encontrar el diccionario en específico con el que tendría que trabajar para la función generar código. Es una función simple que consiste en una estructura for que itera sobre la lista en búsqueda de una comparación, en búsqueda de una coincidencia con un elemento, con una variable parámetro de comparación. Una vez lo encuentra, me guarda el diccionario. Finalmente tengo la función agregar código personaje que recorre la lista creando esta clave valor para poder anidarlo a una lista de diccionarios. Y mediante la función map y el casteo list, esto es anidado. Bien, pasando a la resolución, tenemos que para cada punto se solicita. Primero crear una colección desde la lista CSV. Decidí guardar esta colección en un archivo .json que se encuentra acá mismo, y acá se puede ver la colección de la lista que creé. Bien, luego se pide listar por cantidad de razas. De acá viene la función contar características, y acá se puede presentar la lógica anteriormente presentada. Tenemos un valor como clave y la cantidad de veces que ésta aparece en todos los diccionarios. Después, listar personajes por razas. Repite la misma lógica, solo que en vez de sumar la cantidad de veces que aparecen, añade otro valor de otra clave, que en este caso es el nombre, para la raza. Y como está separado por un guión, en el caso de estarlo va a añadirlo para androides y para humanos. Y para androide humano, que es otra raza aparte. Bien, listar personajes por habilidad. Supongamos que yo quiero listarlo por los que pueden hacer el Kamehameha. Entonces me lo lista por Cell, Goten, Krillin, Yamcha, etc. El ítem cumple con su función. 5. Jugar batalla. Supongamos que yo quiero que Videl pelee contra alguien, y entonces me dirá quién es el ganador y el perdedor. El ganador es Tien y el perdedor es Videl. Y aunque no lo diga, se guarda esta información en una lista de combates.json que guarda la fecha y los peleadores de cada combate. Bien, guardar JSON. Esto me permitirá, buscando una raza en específico, por ejemplo humano, y en una habilidad en particular, como lo será el Kamehameha, me permite guardar un archivo JSON donde se almacenen los datos particulares de esta combinación. Se guardará con el nombre de la raza y la habilidad. Humano Kamehameha. Estos son todos los humanos que pueden hacer el Kamehameha. Finalmente, si yo quiero leer cualquiera de todos esos archivos que he creado, puedo escribir su nombre, por ejemplo, Saiyan Kamehameha, y me traerá los elementos de los archivos .json que haya creado anteriormente. Con 8 tengo la posibilidad de darle más poder a los Saiyan, aumentando las características como bien se solicitan al requisito extra, y se nos imprime también los diccionarios de estos mismos. Ok, no se nos imprimen. Finalmente, con 9 podré ordenar por el parámetro y orden elección. Yo quiero ordenarlos por nombre en orden descendente. Se le ingresa un orden de tipo false, un valor booleano de false, y como bien es preciso acá, el primer valor para los nombres se encuentra en un orden descendente, o sea que el primero es un nombre que alfabéticamente debería ir último. Después puedo generar un código de personaje. Tengo que elegir un número del 1 al 35, que son las ID sabidas, ponerle que yo quiero utilizar el 8, y me crea el respectivo código, para finalmente poder listar los personajes anidando código. Y acá me presenta la lista ya anteriormente mencionada con la clave y valor anteriormente presentados.
Y con esto concluye mi presentación sobre el primer parcial. Con el número 0 podemos salir de la función y eso es todo. Les deseo buen día.